Hoy está con nosotros uno de los grandes de la locución en el mundo, uno de los grandes, de verdad, de los profesionales del mundo, y diría yo, me atrevo a decir, de las mejores voces de este planeta. Está con nosotros, sí, lo recibimos con aplausos. Está con ¿Cómo nosotros, está? por supuesto, Fernando Solís. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos. Muchas gracias por tan brillante presentación. En realidad me avergüenza un poco recibir tantos elogios. Yo creo que son muchas las personas que realmente se destacan. Eh, Así es que, decir uno de los mejores, no sé. Yo te juro que lo importante es que estamos conectados y que el trabajo que uno hace sirve. Yo les mando un gran saludo a toda la gente de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, y a los auditores de Sinergia 89.7 FM, por estar en sintonía en esta mañana. Desde Santiago de Chile, como les decía, les envía un gran abrazo a este obrero de la voz, como dicen algunos. Fernando, ¿hace cuánto tiempo comenzaste? Ya lo hablábamos entre micrófonos, pero Sí, para sí, que la claro. gente sepa un poco, ¿hace cuánto tiempo comenzaste en el mundo de la radio? Estaba yo en el colegio todavía, tenía como 16 o 17 años, me acuerdo. En el año 1983, en marzo de 1983, sacamos la cuenta, son 7 37 años. años. 37 años es una vida, yo creo que más de los años que tienes tú. Yo tengo 53, o sea que a los 16 años, claro, comencé a hacer radio. Y, pero comencé con lo más básico, más que nada las ganas, o sea, el interés. Antes ya venía haciendo programas de radio de una manera de juego, ¿no? De los amigos, grabábamos cosas, hacíamos programas como ficticios, le poníamos nombre, mezclábamos discos, que era lo que más me gustaba a mí. Y en el fondo, de pronto salió este descubrimiento de que había este chico tenía buena voz y una radio me dice, bueno, ¿por qué no trabaja con nosotros? Y yo les dije que no, en realidad era imposible. Después me volvieron a contactar y ya me dijeron, te ofrecemos tanto dinero. Y yo dije, bueno, me va a servir para comprar mis cosas, qué sé yo. Y listo. Y era una vez a la semana tenía que ir a grabar. Y empecé así, pero era muy básico todo, ¿no? Era más bien poner la voz así, hola, estamos en sintonía de la radio, Sinergia. Pero no era nada más, o sea, no había un conocimiento de lo que realmente estaba haciendo, era como, seguía siendo un juego, aun cuanto me pagaban, ¿no? Pero ya después salió mucho más interesante ir descubriendo que la radio tenía otros matices. Y la radio, principalmente, el motor de la radio, yo creo que es el servicio, o sea, uno que está a disposición de los auditores, está a disposición de la entretención, de la información, de la educación, de todo lo que la gente necesita alimentarse, ¿no? De toda esta cosa del entretenimiento. Y la radio cumple una función importantísima. Ya tú ves que cuando hay un incendio la gente prende la radio, cuando pasa alguna tragedia la radio, hay un terremoto, un temblor, la radio, y cuando hay que alegrarse y festejar, la radio, y, y en general, y cuando hay que preguntar cosas que atañen al diario vivir de la sociedad, la gente llama a la radio. Entonces, muy bonito. Y eso yo lo voy conociendo a los 17 años, 18, y entonces empieza mi desafío al entender que era tan importante y empiezo a estudiar cosas, o sea, me meto a estudiar teatro, me pongo a estudiar canto lírico para poder manejar la voz y luego empiezo a leer mucho, psicología, literatura, sociología, clásicos, en fin, a ver mucho cine, escuchar mucha música para poder llenarme de las emociones más importantes que se reflejan en la cultura universal. Y ahí empieza este, este bagaje, digamos, este caminar por un mundo de las comunicaciones que es muy diverso, muy diverso. Es demasiado amplio. Y Fernando, ¿hacías radio en vivo o solo grababas para la Claro. radio? No, lo primero o sea, el comienzo fue grabado, ¿no? En el año 83, pero ya a mediados del 83 ya estaba haciendo radio en vivo, que para mí era muy difícil porque uno es joven, tiene ganas de comunicar, pero de pronto igual se pone nervioso y todo eso. Porque lo que primero que te viene a la cabeza es que te está escuchando miles de personas, se están escuchando miles de personas y parece que todos estuvieran mirándote cuando estás hablando. Y esa sensación te da nervios y te pones, ¿sabes?
como dicen allá, te da pena, vergüenza, ¿no? Exacto, te da pena. Y así es que fue complicado al comienzo. Pero yo miraba a los otros locutores que había ya más experimentados y ellos hablaban, como estoy haciendo yo ahora, pero significaba, significaba mucho, o sea, si es como de dónde agarran tanta palabra estos tipos. Y la verdad tenía que ver con la literatura. O sea, yo menos mal que me gustaba leer, entonces siempre tuve un lenguaje un poco más amplio de lo que tenían mis pares. Así que eso me ayudó mucho. Y me gustaba la filosofía, la literatura, entonces siempre leía mucho. Y es ahí donde nace toda esta incursión, digamos, en la comunicación, porque si te das cuenta, cuando tú lees mucho, te das cuenta cómo se expresan ideas, cómo se desarrolla una historia y tienes una noción como básica de lo que significa la comunicación a través de la literatura. Entonces, cuando llega el momento de hablar, ya tienes un poco el esquema en la cabeza y eso se va formando a poco. Luego empiezan los años de mucha radio, mucho programa de música pop, de música juvenil. Yo también alguna vez tuve 20 años y 21 y todo eso. Y luego empieza programas y empiezo a trabajar para la televisión, igual haciendo locución y luego hago unos programas también en cámara, pero cuando tenía como 27 años por ahí. Pero nunca me gustó la televisión, porque tenía otros requisitos, que tenían que ver con la estética, con que a ver si le caes bien o le caes mal a alguien en la pantalla, en fin. En cambio la radio es mucho más de piel, ¿no? Te escuchan y listo, no hay problema. No estamos fijándonos en más cosas que en la capacidad de comunicar. La imaginación vuela cuando te escuchan en la radio, o cuando tú escuchas la radio, ya lo que trabaja es obviamente el oído y la imaginación. En cambio, la televisión ya es Está todo diferente, listo. es otra Sí, historia. claro. Sí, sí, eso es lo más mágico de la radio. Por ahí un tipo decía que es el teatro de la imaginación. La radio es el teatro de la imaginación. Claro que sí, porque eso es lo maravilloso. Ahora, el desafío de los que trabajamos con la voz y en la radio o en comunicaciones en general, es tener la capacidad de inventar esos mundos que son creados por quien te escucha a la manera de quien lo escucha, pero la capacidad de poder crear esos mundos para que esa persona eh, haga, haga clic, ¿no? Y ponga en The Love Alone y diga, esto es así, y se lo imagine de tal manera, algo muy parecido a lo que tú puedas imaginarte, o de los que están escuchando también junto a esa persona. Entonces, pero es mágico, porque en cada cabeza, en cada universo, en cada persona, hay un mundo que se imaginan de acuerdo a lo que tú estás expresando. Y esa capacidad de expresar para que todos se imaginen más o menos lo mismo es un desafío interesantísimo. Es muy bonito eso, porque juegas con la imaginación, no le estás dando nada obvio, le estás dando la capacidad de imaginar. Y eso en el ser humano significa soñar también, significa esperanza, no sé, crear. Es muy bonito, porque a veces estamos muy acostumbrados a tener todo servido, una imagen, una casa, una mujer bonita, un tipo guapo y una relación amorosa obvia. En cambio, cuando tú insinúas a través de palabras y voces, la gente se inventa la belleza de la mujer, la belleza del hombre, la situación, la intensidad, todo lo que a lo mejor ellos mismos quisieran vivir. Entonces es muy bonito. Creas Exacto. mundos. Y es un mundo, como lo dices, completamente mágico. ¿Aún te mantienes haciendo radio, Fernando? Vivo no, fíjate. No, en vivo no, pero sí grabo muchas cosas. O sea, trabajo para dos emisoras en Santiago, dos en Uruguay, dos en Paraguay, una en Ecuador, en Perú hice radio, pero ya ahora en este momento no, pero todo grabado, sí. Por esta cosa de, de poder hacer este trabajo a través de la internet, ¿no? Y de grabar y enviar, pero en general la capacidad está, o sea, yo ya hice muchos años radio en vivo, desde esos años del 83 en adelante, hasta el año 97 más o menos. Fueron muchos años, fueron casi 15 años, 14 años en que estuve haciendo radio en vivo. Y después me dediqué más a la publicidad, a hacer publicidad y a grabaciones sesiones de grabaciones de documentales, eh, para empresas, para canales de televisión y empezar a hacer una voz institucional en América Latina, en varias partes, varios países. En México, en Colombia. En Colombia trabajo en una emisora W,
hace muchos años igual. En Ecuador, en Perú, como te decía, en Bolivia, en Uruguay, Paraguay, en Argentina, en Centroamérica en algunas cosas igual, en Panamá y México. Entonces, de pronto ves que no hay fronteras. Gracias a Dios no hay fronteras y podemos estar como ahora nosotros, tú en Venezuela, yo en Santiago de Chile, comunicados por el trabajo que uno ha realizado durante tanto tiempo. Fernando, ¿y naciste ahí mismo en Santiago de Chile o naciste en alguna otra No, región? yo soy del sur, así como tú, del sur de mi país, en una ciudad que se llama Valdivia, que está a 870 kilómetros de Santiago de Chile. Y tú sabes que Chile es un país largo y angosto, entonces una franja de tierra inmensa que está aquí cerca al Pacífico. Y nosotros vivimos casi en el centro, en Santiago, pero Valdivia está más al sur, en una zona lluviosa todo el tiempo, mucha lluvia, mucha lluvia. De hecho, se decía que en la ciudad había dos estaciones, la del tren y el invierno, y nada más. Entonces llovía todo el tiempo, yo me crié con lluvia, y cuando me vine a Santiago, que es un clima mucho más seco, extrañaba tanto la lluvia y el río, porque es un río maravilloso que pasa por la ciudad, y que siempre navegábamos y que salíamos a pescar, a nadar, a dar en bote, qué sé yo. Y eso se extraña mucho. Santiago es una ciudad que está en una cuenca a 100 kilómetros de la costa, a 100 kilómetros de la cordillera. Entonces, claro, está de alguna manera bien ubicada, ¿no? Pero igual no hay un río hermoso navegable ni tampoco la facilidad de acercarse a la naturaleza. Aunque a 100 kilómetros igual está ya mucho más cerca de todo lo que significa el contacto con las bellezas naturales del país. Perfecto, Fernando. Y la voz te ha llevado a muchos lugares, has viajado Sí, mucho claro. con tu profesión. Sí, claro. Sí, sí, claro. Bonitas experiencias he tenido. Una de las más hermosas ha sido el hacer los premios ya no se hacen en Latinoamérica, pero se hacían en el año 2003 al 2007. Fui la voz de los MTV Video Music Awards para Latinoamérica, los MTV Awards, y tuve que viajar unas cuantas veces a Miami y a México a hacerlos en vivo con artistas de trascendencia en ese momento. Fue la experiencia muy hermosa porque tú te ponías una credencial que decía All Access, entonces podías ir a todos lados y Ajá. nadie te paraba. Y te podías ir a los ensayos, podías ver todo, y ahí conocía muchas bandas, a The Cure, por ejemplo, a Black Eyed Peas y no sé, una ¿Quién- serie de artistas interesantes, Avril Lavigne, qué sé yo. Bueno, Mm. ¿quién no hubiese querido conocer de Black Eyed Peas con esa mujer hermosa como lo es Fergie? Que en aquel Preciosa, entonces, sí, y muy simpática, ¿eh? Muy simpática, muy simpática. Yo recuerdo haber tenido un breve, una breve conversación, pero muy breve y muy amable, ella es muy gentil, no, para nada complicada. Los Black Eyed Peas muy divertidos, claro, sin duda. Los Cure, verlos ahí, yo toda la vida escuchar el Cure y de pronto los tenía a 1,5 metros, ensayando, fantástico. Y así, cosas como, a ver, recuerdo haber visto Cerati, a Gustavo Cerati ensayando también, una linda conversación con su sonidista, a los Maná, qué sé yo, una cantidad de artistas increíbles. Y muy afortunado, de verdad. Eso fue entre el año 2003 y 2007. También trabajar para una compañía tan importante como lo es Fox Latinoamérica y ahora para Disney, The Walt Disney Company también, haciendo cosas para ellos ahora, por una fusión que hubo ahí. Y muy hermoso todo. Son experiencias bellísimas porque te vas ampliando. Me han invitado a muchos países igual a dar charlas sobre la locución. A mí me parece divertido porque uno no está consciente del alcance que puede tener el trabajo de uno de pronto. Pero así como tú me llamas, me han llamado de México y de Ecuador y de Argentina y de Uruguay y de Perú para hacer cosas y poder compartir las experiencias vividas en la radio y con la locución. y es que, bueno, para mí, yo por eso lo dije al inicio, porque en verdad lo considero así, no tanto por halagarte, sino porque el trabajo que hace es impecable y es notorio, y que además pienso que, yo siempre lo he dicho, de hecho anoche lo hablaba con mis hijos, que eres para mí una de las mejores voces del mundo, diría yo
que en el mundo hay Te agradezco. pocas voces buenas. Claro, no estoy Sí. diciendo nada malo de nadie, No, ¿no? yo te agradezco mucho, la verdad. Pero eso es el resultado de mucho trabajo, Marcos. Es una cantidad de trabajo de búsqueda incesante de cómo encontrar la combinación correcta para poder comunicar y hacer que un mensaje sea bien escuchado. Y tiene que ver con una serie de investigaciones relacionadas con el comportamiento de la gente en diferentes partes de América. Llegar a una media en que tú puedas decir, esta forma de hablar me va a servir para que me entiendan tanto en Argentina como en México, o en Colombia como Venezuela. Entonces, esa búsqueda que uno no ¿cómo se llama? No detiene, es la que ha permitido que el trabajo de uno se vaya perfeccionando. Entonces, eso mismo que te decía yo, en el teatro, en la interpretación, el escuchar muchas, yo te digo, para mí hay muchas voces, por eso te decía, muchas voces en América Latina que son geniales y son bellísimas. Entonces, escuchar a esas personas para ver cómo hacen para hacer que lo que están diciendo sea tan interesante. Y esa es la pregunta. Entonces, no cuánto gana, porque mucha gente dice, este tipo, ¿cómo trabaja? ¿Cuánto ganará? No es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hace para que cuando yo lo escuche ponga atención? Esa es la pregunta. Para Entonces, porque en el engancharme con fondo, claro, imagínate, yo hago muchas cosas que tienen que ver con diferentes tópicos todo el tiempo. Quiero decir, grabo publicidad, grabo programas de radio para música romántica, o a veces grabo para cuñas para noticias, o trailers para películas en el canal de televisión, o qué sé yo, invitaciones a programas de música de fiesta alegre como lo que tú haces. Entonces, son diferentes ambientes y mundos que uno va combinando en el día. ¿Cómo haces que no te confundas? Bueno, primero concentración y luego teniendo claro cuál es el ambiente y el entorno en el que se va a difundir lo que tú estás haciendo. Y para eso hay que buscar, hay que averiguar. O sea, tú tienes que ver una buena película alegre, o reírte, ver una película de drama y llorar, y ver una película de guerra y sentir valentía, qué sé yo, o nobleza, y leer un buen libro y emocionarte y escuchar una gran sinfonía y que se te paren los pelos y escuchar música pop lo único que tengas es ganas de saltar y vibrar. Todas esas sensaciones son las que tú después las conviertes en una emoción, y esa emoción es la que traspasas a través de las palabras. Por lo tanto, uno tiene que ir buscando imágenes o sensaciones todo el tiempo para poder hacer lo correcto en el momento de desarrollar un mensaje. Es como actuar, pero sin la imagen. Es actuar con la voz, pues, se llama actor de voz también. Es muy bonito, no paras. Fernando. No, no, me imagino que obviamente y con tantas cosas por hacer y tantas mezclas de tantas cosas como lo dices, no hay cabida. Pero ayer le decía yo a mis hijos que bueno, que yo, claro, hay muchas voces como lo dices en el mundo y Claro, cada claro. voz es diferente y cada voz obviamente le gusta a cada cantidad de personas. Pero yo decía que yo admiro, o pues el trabajo, que llevan tres voces en particular, que es la tuya, un venezolano, un coterráneo nuestro que se llama Valdemaro Martínez. Ah, por supuesto, claro, muy bueno. Y no recuerdo cómo se llama el hondureño, que es la voz de Fox. Ah, sí, 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 no recuerdo el nombre, pero lo ubico perfectamente. De hecho, hemos conversado un par de veces. Exacto. Entonces, para mí son voces características, voces que han Claro, tenido un trabajo, una amalgama de muchas cosas durante toda la vida y que hoy en día tienen claro, una madurez que de hecho se siente en sí. el registro vocal. Sí, Marco, tienes toda la razón. En el fondo, esa cantidad de años en que uno ha estado de alguna forma en el camino correcto, quiero decir, en la incesante búsqueda de optimizar el trabajo, y eso te da tranquilidad, te da una amplitud para poder moverte dentro de un mensaje y también te da la madurez. Y claro, yo me paro frente a un texto y lo entiendo rápidamente y lo interpreto rápidamente, pero eso es el resultado de 37 años de estar en esto. Es más de los años que sin duda tú has vivido y de los que yo alcancé a vivir sin este bicho de la radio, que te pica y no te suelta nunca más. Entonces, claro, yo te hablaba de los 16 o 17 años, y después el resto todo ha sido radio. De hecho, yo hablaba el otro día con mi esposa, me acordaba, porque a ella le gusta mucho el funk, y
Y entonces yo le decía que yo a los 16 años me pasaba a la radio, iba a la radio de unos amigos y a mezclar discos. 17 años, qué sé yo, a mezclar discos. Entonces, a los 17, 18 tenía una novia, me acuerdo, que me mandó a freír monos, o sea, porque no estaba ni un sábado ni un viernes para invitarla a bailar o salir, porque estaba en la radio. Era demasiado. La Y radio, luego tuve otra novia que me dijo un día, o la radio o yo, y no la vi más. los Pero sacrificios. son anécdotas, claro. Cuéntame, te escucho. Fernando Solís Lara, para todos ustedes en vivo desde Santiago de Chile, hoy compartiendo unos pequeños minutos de tantas anécdotas y de esa corta Claro. trayectoria de 37 años de carrera. ¿Has venido a Venezuela alguna vez? No, fíjate, no conozco. No conozco Venezuela. Sí he estado en Colombia, sí he estado en Panamá, sí he estado en Ecuador, México, pero Venezuela no he tenido la suerte de poder. Sé que es un lugar maravilloso, sé que tiene unos paisajes increíbles. Bueno, acá también hay gente, mucha gente de Venezuela y tengo amigos venezolanos y que son gente maravillosa, sin duda. Pero no he tenido la suerte, solo por información a través de internet o por información verbal que me han dado algunos amigos. Pero conozco de las bellezas, de la música y de gente muy, muy cariñosa. Siempre me han hablado muy bien de los venezolanos. Sí, somos gente muy cordial. Fernando, y hace más o menos, ¿cuánto comenzaste en la actuación, en el doblaje? ¿Cuándo te diste cuenta que Ah, había, no es que me di cuenta. bueno, ¿cuándo encontraste? Porque uno de pronto en algún momento se da cuenta, pero oye, puedo mejorar esto. Mira, la verdad es que yo nunca había hecho doblaje porque no era una cosa que me llamara mucho la atención. Sí encontraba que era muy bello hacerlo, pero sabía que había gente dedicada todo el tiempo al doblaje y yo no lo podía hacer. Por lo tanto, no había un interés mayor. Hasta que un día hay un casting para hacer la voz del, del, del host de Cosmos, que era el científico Neil deGrasse Tyson de la serie Cosmos, una odisea del tiempo, no sé cómo se llama. Y bueno, me dijeron que era un voiceover, que era poner la voz sobre un señor hablando en inglés y listo. Yo mandé un teaser y para poder postular y me dijeron que, ok, que usted va a ser la voz de... Y cuando hago el primer programa lo hago como yo entendí que era y me dicen, no, esto es doblaje, tiene que ser lip sync, tiene que el señor hablar, usted hablar a través de ese señor. Y yo no sabía hacerlo. Entonces contraté a un gran amigo mío, que es Sandro Larenas, que es la voz de Garfield para América Latina, del gato Garfield, y Estuvo él es con uno de los nosotros doblajes. también hace poco. Sí, claro, Sandro es uno de los grandes doblajistas de América Latina y es un capo, actor. Y él me enseñó a hacer doblaje y entender un poco de qué se trataba. Yo partí de una forma muy precaria, lo hice los programas de Cosmos y después hice una serie de programas más pequeños que se llamaban Hablemos del Cosmos, que ya eran entrevistas donde el señor se reía, saltaba, gritaba y eso me fue dando más soltura. Y lo último que hicimos fue Cosmos Mundos Posibles, que es la segunda versión de la serie Cosmos, y eso ya estaba un poco más a caballo de lo que significaba el doblaje. El doblaje es muy hermoso. Yo tengo la suerte también de conocer a Pepe Toño Macías, que es una de las voces más destacadas del doblaje en México, y que nos hicimos amigos en estas conferencias en Colombia, y realmente es admirable porque de él he sacado muchos ejemplos para poder interiorizarme de personajes, de la forma de plantarte frente a un micrófono para interpretar a otra persona y sus emociones. Es muy bonito, es muy bonito, es un trabajo muy agotador que requiere mucho tiempo también. Y yo la verdad, si bien me gusta y respeto eso, creo que hay gente que lo hace mucho mejor y prefiero admirar. Pero si hay que hacerlo, no hay problema, yo lo hago igual. Ya lo aprendí. Fernando, pero lo aprendiste hace cuánto tiempo, hace no mucho, No mucho, 7 años puede ser. hace Sí, 7 años. sí, Y, claro. y ya, bueno, fue fácil ya teniendo el conocimiento en teatro. Claro, uno tiene experiencia ya con el manejo de la respiración, la voz, la intención, pero igual es otra cosa. El doblaje tiene que ver con una sensibilidad muy especial, porque tienes que apropiarte de otra persona, de otra forma de hablar, de otra forma de interpretar. Y al apropiarte, tú tienes que empezar a sentir y actuar y a moverte y a reírte y a
reaccionar como otra persona que no eres tú. Entonces eso es actuar en el fondo. Pero, pero es muy bonito porque todo es muy sutil. Estás frente a un micrófono, no necesitas gritar, ni necesitas hacer nada. Estás frente a un micrófono donde la sensibilidad es la base de todo esto. Así que todo bien, fue muy bonito. Fernando, y me hablas de Colombia, estuviste en una conferencia. ¿Qué hiciste allí en Colombia? Sí, dimos cursos de una especie de charlas para gente que estaba haciendo locución y estaba partiendo con una escuela de locución que hay en Bogotá que se llama El Locutorio. Estuvimos en Bogotá haciendo estas charlas que duraron 2 días. Y en el fondo una introducción a cuáles son los elementos básicos para poder esto desarrollarse en este medio de la locución. Luego estuvimos en Bucaramanga, qué hermoso lugar igual, qué manera de comer cosas ricas, ¿eh? Y luego ¿cómo se llama? En Barranquilla, que ya está más a la costa y es un clima maravilloso y la gente igual, mucho más alegre, todo el mundo. Como es la zona, la gente de esa zona del mundo, para nosotros, yo vivo en Santiago de Chile, que en el sur, es mucho más frío, somos mucho más aburridos, mucho más opacos como personalidad, en comparación a todo lo que pasa en Colombia, en Venezuela, Ecuador, Panamá. Son climas cálidos que te dan una visión distinta de la vida, mucho más expresiva, mucho más alegre y en búsqueda de compartir y de pasarlo bien, ¿no? Acá nosotros somos por ejemplo, hoy acá hay como 5 grados, 6 grados de temperatura, hace frío, hay sol, pero no pasa nada, no sientes el sol, es luz más que nada. Fernando, y bueno, todo el mundo puede pensar o tender a pensar que vas a un estudio diario, grabas en un estudio, tienes tu propio estudio en casa, o Sí, cómo haces para esta parte, cómo lo manejas. hace muchos años que armé un estudio en casa y es una dependencia que está a un costado de mi casa, donde hay un locutorio, una sala de control y una oficina. Y todos los días viene un secretario y viene un sonidista y me graba todos los días de la mañana y en la tarde. Entonces tengo sesiones de grabación en la mañana y sesiones de grabación en la tarde, donde eh, al trabajar para diferentes lugares, entonces se suma actividad y gracias a Dios todos los días estoy haciendo cosas, pero no salgo así como la gente hoy día empezó a hacer teletrabajo y trabajar desde casa con el computador. Yo eso lo vengo haciendo hace 17 años. Imagínate. Entonces no ha sido complicado para mí, excepto no poder salir, pero en general el trabajo lo desarrollo todo con un programa que mi sonidista está en su casa, se conecta a su computador y él, ¿cómo se llama esto? Me controla todo a través de mi computador, lo controla desde su casa. Entonces edita, trabaja con el Pro Tools y todo y envía todas las cosas a diferentes sectores de América y del país. Es muy bonito. Perfecto. Y Fernando, ¿qué programa utilizas para grabar? ¿Qué tipo y qué micrófono usas? ¿Con qué micrófono grabas? Yo trabajo con un programa que se llama Pro Tools, que es de Mac, un programa que es más compatible con Mac, digamos, que es un sistema profesional de grabación y de edición, que casi se usa en muchas partes del mundo en general, así que uno puede mandar sesiones completas a diferentes partes. Mi micrófono hace muchos años la suerte de haber conseguido un Telefunken, que es un micrófono maravilloso, el 47, y es un micrófono de excelencia. Cantaba Sinatra en ese micrófono, los Beatles, en fin, ese mismo micrófono lo tengo acá, me lo vendió un sonidista muy antiguo que quería regalármelo prácticamente, me lo vendió muy barato, pero es un micrófono de un alto costo que yo no lo podría pagar hoy día, pero está ahí, ¿no? Gracias a Dios, digamos. Yo creo que es un regalo de la vida para poder. Entonces yo siempre digo, yo no tengo buena voz, el micrófono, bueno, no hay caso. El micrófono es el que aquí decimos que los artistas no somos nosotros, sino el transmisor, que es el que hace el trabajo de la radio. Exacto, exacto. Pero la radio es un trabajo muy hermoso y yo te felicito, Marcos, por el hecho de tener esta inquietud de comunicarte. Yo, la verdad, siempre pensaba que nosotros los locutores somos unos lateros que hablamos de la radio y todo eso, cosa que no le interesa mucho a la gente. A la gente le interesa entretenerse, pasarla bien, escuchar buena música. Así es que yo te agradezco porque has cruzado esa barrera y te has dado el gusto de invitar a un colega tuyo y a conversar un poco de la radio. Para mí es muy hermoso, es hermoso y de verdad satisfactorio saber
que una persona de San Cristóbal, que está a muchos kilómetros de mi país, en Venezuela, en el estado de Táchira, esté al tanto de lo que uno hace y para mí es un honor poder comunicarte todas mis emociones y comunicarte también algunas experiencias. Y esto nos une, la radio que es el vínculo más estrecho y mágico que puede existir entre las personas y entre los comunicadores que hacemos una labor de servicio todo el tiempo. Así que yo realmente, Marcos, te agradezco el que me hayas invitado a tu programa y yo lo único que quiero es que te vaya muy bien y que la gente siga escuchando el programa y que la gente también al mismo tiempo se dé cuenta que tiene una herramienta, un instrumento para poder canalizar todas las necesidades, todas las inquietudes, todo lo que puedas sentir necesario expresar a una comunidad. Así es que eso somos nosotros, una herramienta de una sociedad que siempre necesita hablar cosas y contar qué está pasando. No, y para mí es un honor tenerte aquí, es un honor que hayas también tomado parte de tu tiempo para compartir con nosotros. Cuando uno ama lo que hace y hace lo que ama, se dedica a lo que ama, uno siempre busca la manera Claro, de mejorar. ¿Y qué mejor que mejorar sí. siguiendo a los mejores? Oye, yo digo lo mismo, qué suerte que tenemos los que hacemos lo que amamos, porque en realidad no se puede considerar un trabajo, significa vivir la vida con alegría, con gusto. Así es que qué bueno que encontrar un hermano en la frecuencia radial y un hermano que está consciente de que este es un camino largo, que es un camino de mucho trabajo, de mucha búsqueda y de compromiso con la gente, porque uno se da hacia la gente. Yo no estoy en esto para hacerme famoso yo y tener un séquito de gente que dice que bueno es este señor. No, uno está aquí para poder expresar lo que uno hace de la mejor manera para servir a los demás que necesitan dar un mensaje, ya sea publicitario, de utilidad pública, noticias, entretención, lo que sea. Pero uno es una herramienta, es un puente entre la sociedad, la comunidad y quienes escuchan la radio. Así que es muy bonito este trabajo, es muy bonito. Así que yo me alegro mucho de haber encontrado un hermano en este deleite de hacer radio, querido Marcos. No, muchísimas gracias. Y es mucho tiempo que llevaba buscando la manera de cómo entrevistar a Fernando Solís. Cuando entrevisté a Sandro Larenas, él me dio el número, pero él creo que tiene en el número que él me dio, en el contacto como él lo tiene, había un pequeño número mal. Luego lo corregí, Ya, me di cuenta y di contigo, fue hasta hace poco. Y en verdad, oye, es una emoción gigante saber gracias. que puede ser correspondida. Digamos, un mensaje, Claro, una entrevista, porque uno a claro. veces lo ve de que están muy ocupados, de que no tienen tiempo prácticamente para ustedes, van a tener tiempo para, pero en verdad eso se valora y se agradece que te hayas tomado el tiempo y No, cómo no, si uno no es más que una persona común y corriente, si no hay nada en especial. La suerte de uno es que el trabajo que realizas se difunde mucho. Pero yo soy una persona común y corriente que trabaja un trabajo como mucha gente que, que es tan valioso como cualquier trabajo. Entonces, uno tiene la suerte de poder ser difundido de una manera más universal, más grande, ¿no? Pero es un trabajo, y es un trabajo que, como decíamos, no lo siente uno así porque es lo que uno ama, pero no tendría por qué ser de otra manera el tener la disposición y el gusto de poder comunicar. Pero para mí es un honor realmente estar en contacto con la gente de San Cristóbal y a través de la radio y enviarles un cariñoso saludo desde el sur del mundo, desde este frío sur del mundo, para toda una comunidad inmensa que está en contacto por esta cosita mágica que se llama radio. Fernando, ¿podrías hacer, si no es mucho de la molestia, en vivo un saludo para Alternativa Musical por Sinergia 897, ya como Claro, grabado, como cuando grabas para esa sí, pequeña sí. cadena? Para toda la gente de Sinergia 89.7 FM, quiero enviar un cariñoso y afectuoso saludo, perdón, para Marcos Carrero, Marcos Boyce, que está todos los días en sintonía con todos ustedes. Para todos los auditores de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, reciban el más afectuoso y cariñoso saludo desde Santiago de Chile, de este vuestro amigo Fernando Solís, locutor y por supuesto gran amigo de Marcos. Desde ahora en adelante, hermano radial. Claro que sí, obviamente, de aquí en adelante que vengan muchas entrevistas más y que cada vez que puedas nos Sí, regales unos pequeños minutos. Fernando, cuando tú quieras, siempre tendremos cosas que hablar y siempre tendremos la posibilidad de conversar y contactarnos.
a veces las visiones desde lejos sirven para poder valorar lo que uno tiene cerca. Exacto, eso es correcto, un comentario muy acertado. Fernando, ¿cómo, bueno, ya para despedirnos, ya tienes que irte, Sí, ¿cómo comienzas a ser la voz de tantos canales y cómo se da esto de ser el voiceover de, por ejemplo, de Universal, que ya no lo eres, pero ¿cómo se dio sí, por claro. supuesto? No, sí, es el resultado de trabajo constante, como te digo, y de pronto se dan las oportunidades, te llaman y te dicen, "Oye, queremos un casting para ver cómo funciona esto, y si funciona bien, son todas cosas aleatorias, no es que haya un camino destinado, un destino, digamos, ya escrito, sino que son cosas que se van dando de a poco. Pero yo creo que hay una cosa fundamental en este trabajo, que se lo puedo compartir a todos los que están trabajando con nosotros, eh, eh, o haciendo el mismo trabajo que nosotros, quiero decir, que hay que tener paciencia, perseverancia, paciencia y siempre búsqueda. O sea, no, nada va a ser inmediato, nada pasa de un día para otro, siempre pasan meses o a veces años para lograr los objetivos. Entonces, lo que no hay que hacer es adelantarse a las situaciones, empezar a llamar y a buscar espacios cuando en realidad los espacios te van a buscar a ti. Solo si tú eres consecuente con la búsqueda y con el trabajo constante y con la perseverancia de saber que en el momento que sea oportuno te va a salir lo que tiene que salir. Yo por eso llevo 37 años, o sea, nada pasó de un año para otro, incluso pasaron muchos años entre un paso y otro. O sea, Por la imagínate, yo de búsqueda y el niño, aprendizaje, obviamente hay que estar esa es la base, o sea, aprendiendo, búsqueda y exacto. aprendizaje. Necesidad de aprender, pero eso es el secreto. Lo demás viene pasando paralelo a eso. Pero tú no te puedes adelantar, empezar a buscar oportunidades así como, oiga, me puede probar, oiga, puedo probar allá, puedo mandar un demo. Eso es una pérdida de tiempo porque en realidad lo que debes ocupar de mejor forma es el tiempo para aprender y para perfeccionarte y hacer cursos y leer y todo eso. La búsqueda constante es la que te da resultados grandiosos, pero solo eso, no el creer que uno está listo y empezar a llamar a todo el mundo para hacer las cosas, ¿no? Yo te digo, yo de niño aprendí a leer, por ejemplo, con las revistas de Disney. Y hoy día estoy trabajando con Disney. Para mí es un honor. ¿Te fijas? Que te llamen de la Walt Disney Company. Genial. Me parece genial. Entonces, pero pasaron toda una vida. O sea, toda una vida, te fijas, yo jamás pensé llegar ahí, sí podía soñarlo, pero... Y así también pasó con un canal Fox que me transmite por toda América, o sea, fantástico. Para mí era un sueño, pero se hizo realidad, pero en muchos años, solo con un trabajo constante, hasta que alguien te escuchó y te dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo, pero solo en ese momento, no es que yo estuve llamando y buscando todo. Entonces, perseverancia, paciencia, fortaleza, porque apurarse a veces lleva a errores y nada que se hace rápido es permanente. Exacto, y perdemos la oportunidad que podríamos tener más adelante si lo hiciésemos bien, porque una vez en este medio, bueno, yo lo he aprendido así, cuando ya, por decirlo coloquialmente, si metes la pata una vez, ya después tal vez no te tomen en cuenta. Claro, claro, por eso mismo, no hay que adelantarse, hay que esperar el momento oportuno y eso se va a dar cuando se tenga que dar, así de simple. Así de sencillo. Fernando, Bueno, te tengo que dejar, sí, sí, tengo que irme muchísimas gracias. Gracias a Espero ti. tenerte algún otro día, ¿Cómo no? no tan lejos, con nosotros. Quedan muchas preguntas. El Sí, tiempo, una hora, sí, son podemos 60 hablar. minutos. Cuando tú digas, yo podemos hablar sin duda. Yo tienes mi contacto y tienes mi disposición para poder estar conversando de radio, conversando de lo que tú quieras. Siempre con el mejor ánimo, mi querido Marcos. Perfecto. Bueno, desde aquí te enviamos un afectuoso saludo y te deseamos Gracias, mayor de los éxitos, que siga cosechando muchos éxitos, mucha salud, bendiciones, prosperidad gracias. y por supuesto, Igualmente, felicidad, ¿no? bueno, igual, para ustedes y ojalá la comunidad de San Cristóbal pueda también cuidarse mucho con respecto a lo que está pasando en el mundo con la pandemia, usar barbijo, mantener distancia social, que son los secretos más importantes los elementos más importantes, quiero decir, para que no nos veamos afectados por esta peste hasta que aparezca una vacuna, si Dios quiera, que nos pueda hacer inmunes. Pero bueno, mientras tanto hay que ser conscientes, mantener distancia, usar barbijo y lavarse las manos, y bueno, y todo eso se hace por amor a los demás, o sea, porque no nos vayan a contagiar ni podamos contagiar nosotros. Entonces así pasamos esto de una manera más rápida
aunque ha sido un año muy, muy complicado, ¿no? Pero de todas maneras dejo ese consejo. Y mi agradecimiento a ti, Marcos, por el interés de poder conversar sobre radio, a la gente de Sinergia, de ese 89.7, y a San Cristóbal en sí, por tener el tiempo para escuchar a este chileno que habla tantas cosas que tienen que ver con la radio, que a lo mejor no les interesa, pero sí puede ser importante para poder compartir y valorar lo que tienen ustedes a través de la frecuencia FM 89.7 de Sinergia. Fernando, esperamos también que algún día, cuando todo esto pase, puedas estar aquí en San Cristóbal para que conozcas la... Yo sería feliz, Marcos, feliz, porque me encanta esa zona, me encanta, y la gente, como te digo, es demasiado cariñosa, demasiado amable. Perfecto, Fernando, ya para irnos, ¿podrías despedirte como cuando grababa, por ejemplo, para Universal, diciendo chau, amigos de Sinergia 97? Mis queridos amigos de Sinergia, desde el 89.7 hemos tenido un contacto con Santiago de Chile, con quien les habla Fernando Solís. Les envío el más cariñoso y afectuoso saludo para compartir un día lleno de música y de éxitos junto a Sinergia 89.7 en la frecuencia modulada. Ahí está entonces, Fernando Solís Lara. Gracias.